el estudio de este mes, que ya vamos acabando. Bueno, el mes todavía continúa, pero estamos ya acabando el estudio. Es mi encuentro con Jesús. Y precisamente el día de hoy nosotros honorando el que es el Domingo de Ramos, ¿verdad? Que en algunas tradiciones se celebra el Domingo de Ramos. Es aquí nosotros también vamos a mirar en el Evangelio de Juan, como usted dijo, hermana, y vamos a mirar precisamente el pasaje que es posterior al Domingo de Ramos, y en este caso es en la crucifixión de Jesús. En todo el tiempo, así como este estudio habla acerca de mi encuentro con Jesús, uno se podría preguntar cómo podemos nosotros conectar un encuentro con Jesús con respecto a la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En todo tiempo, la transformación ocurre cuando nosotros nos encontramos con Jesús, y el significado de la resurrección de Cristo Jesús es lo que nosotros vamos a mirar en este estudio. ¿Qué significa la resurrección para el cristiano? ¿Qué representa la cruz para el cristiano? Y cómo ese evento tan trascendental en la historia de la humanidad puede destilarse, y nosotros también podemos deducir o concluir un encuentro con nuestro Señor y Salvador, especialmente en uno de los testigos que estuvo presente durante la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestra parte, hermanos, nosotros somos pecadores, no nos podemos negar, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo nosotros, estamos en un estado muerto espiritualmente, y nosotros enfrentamos la muerte, la separación de Dios a causa de nuestro pecado. Ninguna cosa que nosotros hagamos por nosotros mismos corregirá eso, porque un pecador no puede eliminar su pecado por sí mismo. Pero Cristo sí puede por nosotros. Y en efecto, Él lo hizo. Y Dios mismo, haciéndose hombre, y como hombre, Jesús nunca pecó. Y cuando murió, no tenía ningún pecado propio que expiar. Sin embargo, Él tomó nuestro pecado sobre sí mismo. Por su muerte, manifestó el gran amor de Dios y nos liberó del pecado que nos separaba de Él. El recuento que vamos a ver en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, vamos nosotros a mirar a partir del versículo 16, o sea, prácticamente a mitad del capítulo 19. Pero déjenme darle el contexto de lo que sucedió al inicio del capítulo 19. Los líderes religiosos arrestaron a Jesús y lo llevaron al Sanedrín para que pudieran interrogarlo. Y después que lo encontraron culpable de blasfemia, según ellos, le entregaron a Pilato para que lo crucificaran. Pilato interrogó a Jesús a fondo y concluyó: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Aún así, los líderes judíos insistieron en que Jesús tuviera que ser crucificado. Pilato entonces mandó a azotar a Jesús, y los soldados le colocaron una corona de espinas en la cabeza, y los líderes judíos continuaron exigiendo su crucifixión. Es ahí donde nosotros vamos a partir para empezar con este estudio, a partir del versículo 16 en Juan capítulo 19. Señor grande, Dios bendito, Padre celestial, te damos las gracias, Señor, por este día, y en este día en especial, mi Señor, te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor, a quien tú has enviado, mi Señor, para el perdón de nuestros pecados, para que su obra, mi Señor, siendo perfecta en esta tierra, sea para una expiación de nuestros pecados. Ayúdanos a entender, Señor, a vivir siempre agradecidos por ese amor que tú nos has dado desde el inicio de los tiempos, y por haber entregado a tu Hijo Jesús para que muriera en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por ese perdón que nos ofreces a través de tu Hijo amado. Y te pedimos, mi Señor, que también nosotros, al conocer esta verdad tan grande y de manera personal, que nos ayudes también a compartir esa verdad con los demás, mi Señor. Aquellos que todavía no conocen de tu amor, y aquellos que todavía no conocen que hay perdón, hay salida, hay perdón de pecados en la cruz de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, por este estudio, y que tu Espíritu, Señor, nos acompañe y nos abra nuestras mentes y corazones. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vayamos a Juan capítulo 19.
versículos del 16 al 19, por favor. Jesús estaba libre de pecado. Eso lo hemos leído en la introducción. Jesús estaba libre de pecado, pero aún así fue crucificado. Él tomó la iniciativa de sufrir y morir por nosotros, aunque no hizo nada para merecer la crucifixión. Los líderes judíos finalmente habían tenido éxito. Entonces estos judíos habían estado tratando de persuadir a Pilato de que Jesús había cometido un crimen contra Roma. Y no solamente querían que Jesús fuera declarado culpable, sino que también querían que lo mataran. Una sentencia que residía únicamente en los líderes romanos, porque los judíos sabían que a ellos no les era permitido dar muerte a nadie. Entonces, pero no lograron convencer a Pilato de que había culpabilidad en Jesús. Pilato dice: yo no hallo en él ningún delito. Esto está en el capítulo 18. Así que la gota que, ¿cómo se puede decir? La gota que derramó el vaso para Pilato fue escuchar a los líderes judíos sugerir que si dejaba ir a Jesús, eso indicaría de que no era amigo del César, porque Jesús afirmaba ser rey. Quizás se acercaron al oído de Pilato y le dijeron: hey, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que hace el rey, todo lo que se hace rey, a César se opone. Eso está en Juan 19:12. Dice: entonces lo entregó pues a ellos para que fuese crucificado. Las autoridades o las atrocidades asociadas con la crucifixión están bien documentadas en muchas fuentes, no solamente en los evangelios, ¿verdad? Sino que era la forma de pena capital más dolorosa y degradante del mundo antiguo. Dice que era tan vergonzosa y tan bárbara que los ciudadanos romanos, a ellos se les estaba exonerados, ellos no podían ser ejecutados de esa manera. Las víctimas generalmente eran desnudadas y el que iba a ser ejecutado estaba obligado a llevar el poste horizontal de su cruz al lugar de ejecución, donde sería fijado en un poste vertical. Y este sitio donde elegían para la crucifixión, con frecuencia tenía que ser un lugar alto para que tenga la máxima visibilidad. En el Evangelio de Juan, Juan se abstuvo de incluir muchos de los detalles que proporcionaron Mateo, Marcos y Lucas en cuanto a la pasión de nuestro Señor. Juan enfocó su atención exclusivamente en la absoluta determinación que Jesús exhibió mientras se dirigía al lugar de la crucifixión. Jesús tomó la iniciativa de llevar su cruz de manera voluntaria. Él atravesó la ciudad un paso agonizante a la vez, moviéndose constantemente hacia el sitio de crucifixión, el lugar de la calavera. Y Juan compartió su nombre, que decía Gólgota, o en hebreo que decía Gólgota. Y el versículo 18, y allí, ¿verdad? En el Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Esto tiene mucho significado, hermanos. Para Juan, la imagen de la muerte de Jesús en una cruz al costado, dice, entre dos criminales, decía mucho sobre lo que sucedió ese día terrible. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús fue crucificado como un criminal, a pesar de que estaba absolutamente libre de todo pecado. Eso es lo que quería mostrar Juan. Jesús no solamente era inocente de los cargos en contra de él, sino que también era inocente de cualquier pecado. Jesús dejó su lugar en el trono del cielo y se hizo carne y vivió entre la humanidad, pero nunca pecó, ni una sola vez. Él nunca desobedeció a su Padre. Él nunca quebrantó la ley y nunca vivió de una manera otra que no fuera la perfección. Otros escritores del Nuevo Testamento se hicieron eco de esta verdad de que Jesús no tenía pecado. Conocemos este pasaje de 2 de Corintios 5:21.
que nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En primera de Pedro, el apóstol Pedro también dice algo similar. Dice en primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pilato validó la verdad acerca de Jesús con una señal, con un letrero, o como dice Juan en el versículo 19, con un título, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Aunque el Evangelio de Juan se refiere a la escritura como un título, tanto Marcos como Mateo se refieren a ella como una acusación. Irónicamente, el crimen del cual se le acusaba a Jesús no era un crimen en absoluto, sino una declaración completamente cierta. Jesús no solamente es rey de los judíos, Él es el rey de todos, el rey de reyes y señor de señores. Y nosotros, hermanos, como creyentes redimidos, aún en proceso de santificación, no podemos pasar un solo día sin tener un pensamiento malo, una palabra maldicha o una acción deshonrosa en nuestras vidas. Si bien es cierto que todos nosotros somos pecadores, no había pecado en Jesús. Esto es muy importante tener en cuenta, hermanos. Romanos 3:23, Pablo nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Hebreos 4:15, el autor de Hebreos nos dice: por cuanto no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Pregunta para nosotros: ¿qué es lo que hace la cruz de Cristo Jesús que sea algo tan importante? Porque si no hubiera muerto, pues ya no sé, nuestras propias concupiscencias. Así es, ¿verdad? Es que es donde nuestro pecado, como usted lo dijo, hermana, es que donde nuestro pecado fue pagado por aquel que nunca pecó. Jesús tomó nuestra culpa, nuestro pecado y nuestra vergüenza sobre sí mismo en esa cruz. Y solamente Él pudo hacerlo porque no tenía culpa ante el Padre. Entonces pasemos, hermanos, para ver en los siguientes versículos del 28 al 30, para ver cómo la obra de Cristo en la cruz se completó cuando murió. Cuando Jesús dejó el cielo y se hizo carne, vino con un fin en la mente: la cruz. Él sabía que la cruz era la culminación de su ministerio terrenal. Jesús declaró esto en Juan capítulo 17. Él dice así, ¿verdad? Padre, la hora ha llegado. Dice: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y el versículo 4 del capítulo 17 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La obra de Cristo se completó en la cruz, cuando Él murió. Él no murió como una víctima, eso tenemos que también tener en claro. Él no murió como una víctima, sino que Él murió como un vencedor. La muerte por crucifixión generalmente tomaba mucho tiempo, inclusive a veces días. Así que Jesús había estado en la cruz por solamente unas aproximadamente 6 horas cuando notó que había llegado el momento de su muerte. Y cuando Jesús dijo que tenía sed, en el versículo 28, tengo sed, Él hizo eco de otros pasajes del Antiguo Testamento. Incluso la sed de Jesús era parte de lo que el Padre quería que su Hijo terminara en su ministerio. El salmista escribió en el Salmo 69:21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre.
Al declarar su sed, Jesús estaba cumpliendo durante ese tiempo de petición, él estaba indicando que él nos recuerda su humanidad. Al decir que él tenía sed, Jesús nos está recordando de su humanidad, y al que referirse a las escrituras, él nos recuerda también de su divinidad, en el sentido de que él cumplió las profecías de las escrituras, incluso en su muerte. Jesús se preparó pues para el paso final. Tomó la bebida que se le ofreció, como dice el versículo 29, y con una voz clara hizo una declaración que trae confianza acerca de la vida eterna. Consumado es. El término en griego es tetelestai y se utilizaba de distintas maneras, ¿verdad? Para mostrar que se había saldado una cuenta, que se había terminado una tarea, que se había hecho un sacrificio, que se había completado una obra de arte. Y cada una de estas cosas es válida para lo que hizo Jesús en la cruz. Y este versículo 30 termina diciendo, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El hecho de que Juan haya escrito de que Jesús entregó el Espíritu es muy significativo. ¿Por qué, hermanos? Porque Mateo y Lucas también hacen estas observaciones similares. Por ejemplo, en Lucas 23:46 dice así, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Desde un punto de vista forense, el cuerpo de Jesús había sufrido heridas fatales, y sin embargo, su muerte es enteramente un acto de su propia voluntad. Eso incluía su voluntad de nacer en forma humana, su voluntad de someterse a la voluntad de Dios y de permitir su propio arresto y su ejecución. Las escrituras hablan de que Jesús está entregando su vida al Dios Padre. No se la están quitando a él a la fuerza. Eso también él lo declaró en Juan capítulo 10. En el versículo 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 al 18. La muerte de Jesús en la cruz para que el pecado pudiera ser perdonado se convirtió en el mensaje central para sus discípulos. Pedro fue el que declaró que Jesús murió en la cruz de acuerdo con el plan eterno de Dios. Pablo asimismo afirmó la conexión entre la muerte de Jesús en la cruz y el plan de redención de Dios. Ahora, en cuanto a nosotros, hermanos, nosotros teníamos una deuda impagable, una deuda que habíamos acumulado por nuestro pecado. Jesús pagó esa deuda yendo a la cruz, donde tomó nuestra deuda sobre sí mismo. Y al pagar la pena por nuestro pecado, Él canceló el registro de la deuda que estaba contra nosotros en su totalidad. Él la pagó por completo. Eso es lo que se refiere consumado es. Pagado por completo. La disposición de Jesús para tomar nuestro lugar es la evidencia eterna de cuánto nos ama Dios. Mientras contemplamos el precio de que Él pagó, también celebremos su amor y demos gracias por la cruz. ¿Qué les parece, hermanos, si vamos a Juan capítulo 19, versículos 38 al 42? Y le advierto que son larguitos estos versículos. Entre el versículo 31 al 37. A petición de los líderes judíos, Pilato ordenó a los soldados que aceleraran la muerte de los 3 hombres ejecutados, rompiéndoles las piernas.
y luego retirando los cuerpos de las cruces. ¿Por qué? Porque se acercaba el día de reposo. Los soldados encontraron que Jesús ya había muerto, así que no le rompieron a él las piernas, pero un soldado le clavó una lanza en el costado para asegurar de que efectivamente Jesús había muerto. Estos hombres estaban bien familiarizados con la muerte. Eso era su negocio, eso era su profesión. Eran profesionales que se habrían ofendido de que no hicieran bien su trabajo. No tenían ninguna duda de que Jesús ya había muerto. Juan continuó su registro de los eventos posteriores a la muerte de Jesús en los siguientes versículos, así como usted leyó, hermano, ¿verdad? Cuando dice, después de todo esto, o sea, lo que acabamos de decir. Y pasó a registrar los acontecimientos de dos de los testigos oculares y que se ocuparon del cuerpo sin vida de nuestro Señor. En el versículo 38, en primer lugar, nos encontramos con un testigo presencial de la muerte y sepultura de Jesús. Su nombre, José de Arimatea. José era un miembro del concilio, era un seguidor de Jesús, pero de manera secreta. ¿Por qué, verdad? Por miedo de los judíos, dice, ¿verdad? ¿Y qué hizo este José de Arimatea? Él pidió el cuerpo de Jesús a Pilato para llevar el cuerpo de Jesús a un entierro apropiado. José no estaba solo en su deseo de honrar a Jesús. Había otro más, Nicodemo, otro miembro del Sanedrín y seguidor secreto también de Jesucristo. Estos dos hombres envolvieron el cuerpo de Jesús con especias aromáticas y aloe. Ahora aquí, ¿verdad? Es un aspecto muy importante que se puede notar aquí de lo que usted leyó, hermano. ¿Dónde están los discípulos? Al menos los 12. Escondido. ¿Verdad? Por miedo también. En cambio, estos que estaban en secreto tomaron valor y tomaron denuedo y no tuvieron miedo aquí, ¿verdad? A pesar de que eran seguidores secretos de Jesús, no tuvieron miedo de ir a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. Es un aspecto muy importante en que es que ninguno de los discípulos, o sea, los 12, los discípulos de Jesús, participó o estuvo presente durante este tiempo de que Jesús fue puesto en el sepulcro. Este hecho quizás puede ser que les dio a ambos, a José de Arimatea y a Nicodemo, la oportunidad de confesar públicamente su fe en Jesucristo, especialmente a Nicodemo. ¿Se acuerdan, hermanos, que el estudio completo es mi encuentro con Jesús? ¿Cómo podemos nosotros enlazar el tema de la crucifixión de Jesús con el tema de mi encuentro con Jesús? Es a través de Nicodemo. En Juan capítulo 3, Nicodemo le había hecho una visita secreta también a Jesús, y en la noche, porque no quería que las demás personas se enteren, él había visitado a Jesús en la noche y Jesús le dice en Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo había tenido un encuentro con Jesús aquella noche que visitó a Jesús, y aunque según el relato de esa visita no aparenta tener resultados positivos, nosotros sabemos que la palabra del Señor nunca vuelve a él vacía. Como dice en Isaías 55:11, sino que hará lo que yo quiero, dice el profeta, y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese capítulo 3 no nos dice si efectivamente Nicodemo nació de nuevo aquella noche. Sin embargo, ahora, ¿verdad? Con sus acciones de reclamar el cuerpo de Cristo Jesús, él se alinea ahora con Jesús, aquel que murió por sus pecados para nacer de nuevo. El entierro de Jesús cumplió la profecía del Antiguo Testamento de Isaías 53:9, que dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño
en su boca. Mientras miles de personas vieron a Jesús vivo, hubo muchos que también lo vieron muerto. La muerte de Jesús es vital para el Evangelio, hermanos. Como dice de 1 Corintios 15, versículo 3. Sin embargo, esto lo vamos a dejar para la siguiente semana. ¿Por qué la muerte de Jesús es importante para el Evangelio? Porque sin muerte no habría resurrección, ¿verdad? Y esto nosotros lo dejaremos para el siguiente estudio, Dios mediante las siguientes semanas. Porque si Jesús no hubiera muerto, todavía estamos condenados en nuestro pecado. Y si Jesús no hubiera resucitado, todavía estamos sin esperanza. Por eso el apóstol Juan nos da el relato de Nicodemo y José de Arimatea, quienes vieron y quienes supieron que Jesús había muerto. Como conclusión, hermanos, Jesús entregó su vida en la cruz para que yo pueda vivir eternamente con él. La cruz no le fue impuesta a él. Él la tomó voluntariamente porque esa era la voluntad del Padre y el único medio para que la deuda del pecado quedara cancelada. Y es su muerte la que da el valor a José de Arimatea y a Nicodemo para dejar de esconder su relación de fe con Jesús y tener el valor de mostrarse a Pilato y a los líderes religiosos como seguidores de Jesús. Así es que nosotros también necesitamos vencer todo temor y hacer pública nuestra fe en Cristo Jesús. Y para nosotros, hermanos, como creyentes y como discípulos de nuestro Señor, necesitamos volver al corazón del cristianismo, que es la cruz de Cristo Jesús. De hecho, sin la cruz no hay cristianismo. La identidad de Dios sin la cruz no es la del Dios del cristiano. La salvación del ser humano no es posible sin lo que sucede en la cruz. Y tercero, la vida de seguimiento del creyente es definida por el patrón de la cruz.